Hola, ¿qué tal? Soy el maestro Víctor Rafael Nazario Velázquez Mejía, profesor de tiempo completo de la Facultad de Ingeniería, Arquitectura y Diseño de la Universidad Autónoma de Baja California, en el campus Ensenada. En esta entrega te vamos a explicar la integración numérica por el método de la regla del trapecio. Antes de estudiar la regla del trapecio, vamos a estudiar las fórmulas de integración de Newton-Cotes. Las fórmulas de Newton-Cotes son los primeros tipos de integración numérica más comunes. Se basan en la estrategia de reemplazar una función complicada o un conjunto de datos en forma tabular por un polinomio de aproximación que es fácil de integrar. Cuando nosotros estamos tratando de resolver integrales de la forma analíticas, hay algunas integrales que son muy complejas y que no podemos resolver de manera fácil. Las fórmulas de integración de Newton-Cotes trabajan sobre integrales definidas. Una integral, como la que vemos aquí, es la integral que va desde a hasta b de f de x, es aproximadamente igual a la integral de a b de fn de x, donde fn de x es un polinomio de la forma fn de x igual a a0 más a1x más a n menos 1 x a la n menos 1 más a n x a la n. Es lo que conocemos ya como los polinomios normales, donde n es el grado del polinomio. Una aproximación de una integral mediante un polinomio de primer grado es aquella que une a una función en dos puntos a través de una línea recta. Este caso que tenemos aquí muy particular, que es de primer grado, si nos damos cuenta, es una figura llamada trapecio, que es el método que vamos a estudiar a continuación. Una aproximación de una integral mediante un polinomio de segundo grado es aquella que une a tres puntos, y obviamente en este caso la integral que vamos a resolver es esta de aquí. Si nos damos cuenta, esta en el lado izquierdo se parece a un trapecio directamente, y esta todavía no, pero por ejemplo cuando nosotros tomamos el punto de aquí a aquí y trazamos una línea, bajamos aquí, se forma el trapecio, y si bajamos este punto acá, también se forma otro trapecio. La integración también se puede aproximar usando un conjunto de polinomios aplicados por secciones de una función dada o de ciertos datos agrupados sobre un segmento de longitud constante. Esto quiere decir que el área bajo la curva delimitada por A y B se puede dividir en n secciones. Una aproximación de una integral mediante el área dividida en tres segmentos es la que podemos observar en esta figura. Observemos que tenemos la integral de la función, o más bien la función que pasa por estos puntos, está dividida por diferentes trapecios. Aquí hay un trapecio, este es otro trapecio, etc. Existen dos formas cerradas dos formas de la fórmula de Newton, que son las cerradas y abiertas de Newton-Cotes. Las formas cerradas son aquellas donde se conocen los datos al inicio y al final de los polinomios, de los límites de integración. Esto es, conocemos exactamente dónde termina A y B y coinciden con sus puntos. Las formas abiertas tienen límites de integración que se extienden más allá de los intervalos de los datos. Por ejemplo, aquí tenemos este punto, pero va más
hacia la izquierda y acá tenemos otro punto que va más a la derecha. Esas son las formas abiertas. La regla del trapecio es la primera de las fórmulas cerradas de integración numérica de Newton-Scott. Consiste en estimar el valor de una integral a través de la suma de áreas de trapecios que cubren la región limitada por una curva en el eje de las X, que está dado por un intervalo de A a B. Esto quiere decir que la regla del trapecio consiste en encontrar el área bajo de la curva a través de los trapecios que van de A a B. Y lo que nos dice ahí que nosotros podemos dividir esta área en n secciones, es decir, en n trapecios. El área bajo la curva es igual a la integral definida de a a b de la función f de x, que es aproximadamente igual a la integral de a a b de f1 de x, donde 1 me representa un polinomio de primer grado. Considerando la función f de x cuya gráfica se encuentra entre los extremos xa y xb, una aproximación suficiente al área bajo la curva se obtiene dividiendo en n secciones de ancho h y aproximando el área de cada sección mediante un trapecio. Esto quiere decir que vamos a tener nuestra función f de x, todo esto, que va desde el límite inferior x0 igual a a y xn igual a b, es decir, los límites a y b. Y vamos a dividir toda esta sección en n trapecios. Considerando que el área del trapecio está dado por a más b entre 2 por h, es decir, recordando que para encontrar el área de un trapecio vamos a usar la fórmula a más b entre 2 por h. Entonces, considerando ese elemento, también decimos que h es igual a b menos a entre n, donde n es el número de secciones. Veamos y revisemos estos elementos. Primero, el área de un trapecio dice a más b. Esta sección que vemos aquí, que va desde x0 hasta f de x0, esta línea es a. Y esta línea de aquí que va desde x1 a f de x1 es b. La separación entre esta línea a y esta línea b es la distancia de x0 y x1, que está dada por h. Y h, la distancia de a a b, de b a c, de c a d, estas distancias se calculan a través de la fórmula b menos a entre n. Es decir, tomamos el límite superior, le restamos el límite inferior y dividimos entre el número de secciones, y eso va a ser el tamaño de h. Y las ordenadas f de x y, donde y va desde 0 hasta n, las áreas de los trapecios son, por ejemplo, esta primera. Considerando f de x0, f de x1, f de x2 hasta f de xn, vamos a tomar el área de este primer trapecio, donde decimos que f de x0, que está representado por esta línea, más f de x1, representado por esta línea, dividido entre 2, se multiplica por h, que es la distancia de el punto x0 hasta x1. Recordando que h ya la calculamos con esta fórmula. Ahora bien, a2 está dado por f de x1, que es esta línea de aquí,
más f de x2 entre 2 por h. Y así sucesivamente nos vamos a ir hasta el valor de AN, es decir, el área del último trapecio que tenemos, que sería la línea representada por f de x1 más f de xn más, a ver, voy a repetir porque me equivoqué, f de x n menos 1 más fx de n entre 2 por su distancia. Muy bien, ahora el área total comprendida entre x igual a a y x igual a b está dada por la integral definida de a b de f de x, que es igual a la suma de todas las áreas. Sustituyendo las ecuaciones anteriores, en esa fórmula tenemos lo siguiente. Veamos aquí. Tenemos que el área A está dada por h f de x0 más f de x1 entre 2, más el área B, que está dada por h que multiplica a f de x1 más f de x2 dividido por 2, y así sucesivamente hasta llegar a la última área del trapecio, que es h por fn x de n-1 más fxn dividido por 2. Entonces ahora lo que vamos a hacer en esta integral solución, vamos a factorizar h entre 2, porque ese elemento es el que está presente en cada una de las áreas. Se factoriza. Posteriormente se van a sumar todos estos elementos de la parte superior de cada uno de los elementos. Ahora bien, tenemos f de x0, que es este elemento, más, observemos esto de aquí por favor. Fíjense que vamos a sumar f de x1 y aquí tenemos otro f de x1. Entonces es 2 veces f de x1. Luego vamos a sumar f de x2. En el siguiente término también hay un f de x2, por lo tanto es f de x2. Se preguntarán por qué 2 veces. Acuérdense que el límite superior del trapecio A es el límite superior del trapecio B. El límite superior del siguiente trapecio es el límite inferior del trapecio que le sigue. Por eso es 2 veces. Y finalmente sumamos el f de x n para completar nuestra fórmula. De tal manera que todavía esta ecuación, esta función, la podemos cambiar por el área, que es igual a h dividido por 2, que multiplica a f de x0, más se factoriza el 2 de todos los elementos y tenemos 2 que multiplica a la sumatoria de f de xy, que sería este más este último elemento. Entonces es 2 veces la sumatoria de i igual a 1 hasta n-1 de f de xy. Veamos, y inicia en 0 porque, quiero decir, inicia en 1 porque ya hemos considerado el elemento de x0, y termina en n-1 porque este elemento no es considerado. Recuerden, este elemento no tiene un límite anterior y este no tiene un límite posterior, por eso es 1 cada uno. Entonces a esto que está aquí se le conoce como la regla de el trapecio. Ahora bien, en este ejemplo vamos a encontrar el área bajo la curva dada por la integral definida de a b, es decir, de 3 a 5 de la función
f de x representada por el logaritmo natural de x dividida por la raíz de x para n igual a 4. Entonces ya sabemos que la fórmula de Simpson, de la regla del trapecio está dada por esta fórmula que ya conocemos. Y h es igual a b menos a entre n, donde n es el número de secciones. N, como ya sabemos, nos dijeron aquí, es igual a 4 y la distancia h es igual a b menos a entre 4. B vale 5 y a vale 3. 5 menos 3, 2 entre 4, 0.5. Ya sabemos que la distancia d vale 0.5. Vamos a construir esta tabla con los 4 trapecios. Para esto tenemos el primer trapecio que va de 0 a 1, el segundo de 1 a 2, el tercer trapecio de 2 a 3 y el cuarto trapecio de 3 a 4. Y el límite inferior del primer trapecio es el límite inferior del intervalo. Por lo tanto, esto es igual a 3. Ahora bien, la distancia del límite inferior del trapecio A al límite inferior está dada por 0.5. Por lo tanto, le tenemos que sumar 0.5 al límite inferior. Y ya tenemos 3.5 y quiere decir que el límite inferior es en 3 y el límite superior es 3.5 del primer trapecio. Para el segundo trapecio el límite inferior es 3.5 y el límite superior va a ser 0.5 más 3.5. Por lo tanto es un 4. Luego ahora se le agrega 0.5 para encontrar el límite superior del trapecio número 3, 4.5 y finalmente le agregamos el 0.5 para el último límite. Ya tenemos los valores para x. Ahora lo que sigue es calcular los valores de f de xy. F de xy considera a la función logaritmo natural de x dividido por la raíz cuadrada de x, considerando x0, x1 hasta xn, porque esos son los valores que necesitamos en nuestra fórmula. Entonces, x0 está dada por 3. Por lo tanto, en mi fórmula de f de x0, que es igual al logaritmo natural de x0 dividido por la raíz cuadrada de x0, es igual a esto de aquí, que es f de 3 es igual al logaritmo natural de 3 dividido por la raíz cuadrada de 3 y me da 0.6342, que es este valor. Ahora, para la segunda f de x voy a considerar la misma fórmula, pero ahora con x1. Y entonces quiere decir que f de x1 es lo mismo de la función evaluada en x1. Esto es 3.5 para un valor de 66.96. Luego hacemos lo propio con f de x2, lo mismo con f de x3 y finalmente f de x4. Entonces ya tenemos todos los valores. Nuestra fórmula nos dice que hay que tomar el valor de h, que sería 0.5 dividido entre 2 y multiplicado por f de x0, que sería 6342, más 2 veces la sumatoria de i igual a 1 hasta n menos 1. N vale 4 menos 1, 3. Entonces voy a considerar las f's desde x1 hasta x3, que serían 66.96 para la 1, 69.31, que es este de aquí, para la 2 y para la 3. Por lo tanto, estos son los valores que vamos a considerar y finalmente sumo f de xn, que es el último valor, es este valor de aquí. Hacemos la operación algebraica, es decir, sumamos primero estos tres valores, el resultado lo multiplicamos por 2, le sumamos f de x0 más f de xn y a ese resultado lo multiplico por 0.5
y lo divido entre 2 y eso me da un área de 1.3743, que es lo que se encuentra calculando utilizando, quiso decir, la fórmula de la regla del trapecio. Muy bien, pues esta es la explicación paso por paso de forma detallada. Recuerda, puedes pausar el video en el momento que ustedes quieran. Por lo pronto, les agradezco que hayan llegado hasta este punto. Si tienen alguna duda, les recuerdo mi correo electrónico es vvmejia@uabc.edu.mx. Nuevamente gracias, que Dios les bendiga, nos vemos en un próximo video. Adiós.